Continuemos con nuestra serie de Corintios, la cual hemos titulado El Evangelio para los Santos, y sigamos viendo cómo necesitamos el Evangelio en nuestras vidas. Estamos en el capítulo 15 de la primera carta de los Corintios, donde Pablo nos está hablando, el apóstol nos está hablando de un tema muy importante y es la resurrección. ¿Es real la resurrección? Pues hemos venido viendo, hay pruebas contundentes y seguras de que Cristo resucitó. Pero no solamente nosotros debemos estar convencidos y seguros de que Jesucristo resucitó, sino que la promesa del Evangelio, la promesa de creer en Cristo Jesús, es que un día Él también nos resucitará. Así que quiero que sigamos viendo esta verdad. Hoy vamos a ver los versículos desde el 24 hasta el 28. Leamos la palabra de Dios. Nueva traducción viviente, es la traducción que usamos en este lugar. Vamos a leer y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice, después de eso, vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Y bueno, aquí ya no menciona la resurrección, es el tema central del cual viene hablando el apóstol Pablo, sino que nos habla de algo supremamente interesante y es sobre la eternidad. Y obviamente para que haya eternidad tiene que haber resurrección, como ya nos lo enseñó anteriormente la palabra, y como nos lo va a seguir enseñando en los versículos que vienen luego, pero que veremos en otras enseñanzas con la ayuda de nuestro Dios. Pero aquí nos empieza a hablar es de lo eterno, precisamente por eso le he puesto como título a esta enseñanza, Esperanza Eterna. Es más, en este pasaje se toca un tema que, como hemos venido viendo, los temas más hermosos y maravillosos de la Biblia, tristemente, aún muchas personas que se hacen llamar cristianas las han convertido en temas de terror, como lo hemos visto a la luz de la palabra, como la misma muerte, como la eternidad, la resurrección, si sí hay, si no hay. Pero aquí llegamos a un tema que, nuevamente, no solamente los cristianos le tienen pánico y terror, sino que a través también de muchos círculos cristianos el mundo entero le tiene pánico y terror, y es el fin del mundo. Hacen películas constantemente, salen por ahí hombres que hasta se hacen llamar cristianos, metiéndole terror a las personas porque el mundo ya se va a acabar, ¿cierto? Y cuando hasta a veces nosotros, espero que ninguno aquí, pero hasta a veces nosotros hemos pensado que es el fin del mundo, ¿qué pensamos? En la catástrofe, en el cataclismo, en el meteorito que se estrella contra la Tierra, en el Armagedón, pero no bíblico, sino en la película de Bruce Willis, donde el mundo se acaba. O en 2012, la película donde todo el mundo se muere. Mis hermanos, nada más lejos de la realidad, nada más lejos de lo que enseña la palabra de Dios. Porque curiosamente lo que la palabra de Dios promete, lo que Dios ha prometido, el mismo Dios que creó el universo entero y que nos creó a ti y a mí, es que si hemos creído en su Hijo Jesucristo, la esperanza, la promesa de Dios es que hay eternidad. Y eternidad nada tiene que ver con cosas pasajeras. Entonces, aunque muchas personas, aún usando versículos de la Biblia, enseñan el fin del mundo, lo enseñan mal, porque aunque la Biblia habla del fin del mundo, el fin del mundo no es la destrucción con un cataclismo de la creación. Precisamente quiero que veamos es todo lo contrario, que así como cuando la palabra de Dios nos habla del regreso de Cristo, y tú y yo como cristianos debemos esperarlo con gozo, con alegría, con esperanza, con entusiasmo, si hay algo que debemos esperar tú y yo con total seguridad en Cristo Jesús es la eternidad. Esa es la promesa de Dios para sus hijos. Esto es lo que nos enseña este pasaje y quiero que lo veamos a través de 3 puntos en el pasaje que acabamos de leer. Y lo primero que quiero que veamos es que realmente, si hemos creído en Cristo, podemos estar seguros de la eternidad, porque lo que eso significa, cuando la Biblia habla del fin, nos habla en primer lugar es del fin, pero de lo temporal. Cuando la Biblia habla del fin del mundo, cuando la Biblia habla del final de todas las cosas, no nos está hablando de un cataclismo, de una catástrofe que destruye todas las cosas, sino que nos habla del final, de lo temporal.
Y esto lo podemos entender claramente en la primera parte del versículo que acabamos de leer. Precisamente veamos lo que dice esta traducción, el versículo 24 en la primera parte. Después de eso, vendrá el fin, es la primera parte del versículo, cuando Él le entregue el reino a Dios el Padre. Entonces, detengámonos en este versículo porque es muy importante. Esta traducción dice después de eso. Bueno, ¿qué es después de eso? De lo que la palabra de Dios nos acaba de enseñar, de la resurrección de los muertos. Entonces sería ilógico pensar que después de que Dios resucita a los muertos, viene un cataclismo y acaba con todo. Porque es que curiosamente hasta hay una traducción que dice que después de eso vendrá el fin del mundo. Entonces imaginémonos esto, sería totalmente incongruente, sería ilógico, sería de hecho una gran contradicción que la Biblia diga que después de que Cristo regresa, resucita a los muertos, entonces ahora viene el fin, se acaba el mundo. Eso no tiene razón de ser, ¿o sí? Pues para esa gracia, ¿para qué lo resucita? O sea, nos resucita para matarnos otra vez con un cataclismo. Es ilógico, ¿no? Pero muchos dicen, mire, pero es que dice que vendrá el fin. La palabra que aquí, y en la gran mayoría de versículos se traduce como fin, que como les digo, hasta hay traducciones que dicen el fin del mundo, que es como meten terror a tantas personas, es una palabra que en griego se dice teleo, que es muy importante, es fundamental en la palabra de Dios, que puede significar sí, como cuando tú estás haciendo un trabajo y terminaste tu trabajo, terminaste tu labor. Se puede utilizar en ese contexto. Entonces ahí es donde muchos dicen, bueno, es el final de todas las cosas. Pero esa misma palabra se puede utilizar como cuando tú terminas un proyecto. Voy a ponértelo de esta manera. Imagínate que tienes mucho dinero, pero no has comprado tu propia casa, pero tienes mucho dinero. Y dices, ¿sabes qué? Voy a construir mi propia casa. Entonces, como tienes tanto dinero, de hecho, buscas un lugar hermoso, quizá por allá una parcela alejada del ruido de la ciudad, y contratas al mejor arquitecto, contratas a los mejores ingenieros, a los mejores constructores, y construyes la casa de tus sueños. Y resulta que en ese proyecto te demoraste 5 años. Gastaste buena parte de tu fortuna, pero ahora tienes la casa de tus sueños. ¿Qué dices tú? Por fin, ya todo está ¿qué? Terminado. En griego se puede decir también de esa manera. Te leo. Se acabó. Pero esta es la pregunta. ¿Pero qué se acabó? La construcción de la casa. ¿Qué se acabó? El proyecto que tenías. Pero se terminó todo, toda tu esperanza, todos tus sueños. De hecho, ahí es donde empieza todo. Y esa es la palabra que se está utilizando aquí para esto. Lo que nos está diciendo es después llega el propósito o el cumplimiento de todo aquello para lo cual Dios permitió que existiéramos tú y yo en esta tierra, para lo cual Dios envió a su Hijo, permitió que se hiciera hombre y muriera y lo resucitó y lo sentó a su diestra. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que el fin del cual se está hablando aquí es el fin de todas las cosas pasajeras para que entre la gloria eterna. Es como si dijera, ya todo está terminado, aquello lo cual yo planeé, ahora sí, vamos a reinar por toda la eternidad, porque precisamente, ¿qué dice la parte final de este versículo que estamos leyendo? Vendrá el fin cuando ¿qué? Cuando Él, se está refiriendo a Jesucristo, le entregará el reino a Dios el Padre. Si ya está todo destruido, ¿qué le va a entregar entonces? Es todo lo contrario. El fin para los cristianos es el final de lo temporal y el principio de la eternidad. El fin para los cristianos es el final del dolor y el sufrimiento en esta tierra, donde aún siendo hijos del Rey, vivimos como pobres, como peregrinos, como personas con problemas y dificultades, y será el comienzo del reino a la diestra del Padre, con Jesucristo como nuestra cabeza. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Ahora, esta es la pregunta. ¿Alguna vez tú has tenido temor cuando hasta un predicador por ahí que se hace llamar cristiano ha mandado un mensaje diciendo que se va a acabar el mundo? Porque no sé si lo recibiste, pero en esta época que siempre utilizan eso, las épocas de problemas, de dificultades, y en vez de traer esperanza y consuelo, traen este error. En época de pandemia, ¿qué era lo que más mandaban? Ahora sí se va a acabar el mundo, ojalá se acabara. Porque si el mundo se hubiese acabado en plena pandemia, lo que se hubiera acabado también hubiera sido el coronavirus y la muerte y la enfermedad y el pecado, y hubiéramos llegado a la gloria eterna. Ojalá se acabara el mundo en este mismo instante. Dejaríamos de sufrir. Porque lo que se va a acabar no es el planeta Tierra, lo que se va a acabar no es la creación. Lo que se va a acabar es lo que destruye este planeta Tierra. Lo que se va a acabar es lo que destruye
el corazón y las vidas de los seres humanos. Lo que se va a acabar es el reino del pecado y la maldad para que empiece el reino del Padre por toda la eternidad. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces, mis hermanos, es el fin de lo temporal, es el fin de lo pasajero, es el fin del dolor, de la muerte. Aunque ya me estoy adelantando mucho, ese será nuestro segundo punto. Pero ¿acaso esa no es la misma promesa que Dios había hecho desde el Antiguo Testamento en Isaías capítulo 65, versículos 17 y 18? Y traje este versículo, estos dos versículos, en la traducción en lenguaje actual particularmente, porque creo que esta traducción lo dice de manera perfecta. Esta es una promesa de parte de Dios desde 700 años antes de que Jesucristo viniera a este mundo a traernos la esperanza más grande de eternidad. Dios dijo, es la palabra de Dios, llénense de alegría porque voy a crear algo nuevo. Y pensemos en este lenguaje, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, aunque el idioma original da más la idea de renovados. ¿Por qué? Dice, todo lo del pasado será olvidado y nadie lo recordará más. No significa que no tendremos recuerdos, sino que lo que significa es que será tan hermoso, tan glorioso, tan perfecto, que se nos olvidará. No recordaremos que alguna vez hubo dolor y hubo sufrimiento. Sí, en esta tierra hay dificultades. Sí, en estos cielos y en esta tierra que hoy existen, hay dolor, hay sufrimiento, hay enfermedad, hay muerte, hay angustia. Pero un día Dios va a renovar todo. Un día Dios va a transformar todas las cosas de tal manera que no nos acordemos siquiera de lo que era una enfermedad, de lo que era la muerte, de lo que era el dolor, de lo que era la maldad. Voy a crear una nueva Jerusalén. Será una ciudad feliz y en ella vivirá un pueblo alegre. Entonces, esta es la pregunta. ¿Existirán cielos? Cierto que sí, en la eternidad. ¿Existirá tierra? Sí. ¿Existirá hasta una ciudad que se llama Jerusalén? Sí, pero todo será perfecto. Esa fue la promesa de Dios. Entonces no es un cataclismo que destruye todo esto. ¿Por qué se refiere a cielos nuevos, a tierra nueva, a Jerusalén nueva? Porque como lo vemos a la luz de la palabra, aún en el cielo, allá en lo celestial, en lo espiritual, también hay conflicto, también hay guerra, ¿o no? También hay demonios, también hay diablo. Hay guerra espiritual. En esta tierra todavía hay dolor, hay guerra, hay hambre, hay tristeza, hay enfermedad, hay muerte. Y en Jerusalén también. Pero un día, ni en el más mínimo rincón del universo entero, existirá la maldad. Esa es la promesa de Dios. Precisamente, si vamos al segundo libro, a la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, versículo 4, solo traje un versículo porque hay mucho que decir allí, pero pensemos del mismo apóstol Pablo, quien escribió todas estas cosas. Él dice que hubo una ocasión, un momento en el que fue llevado a ese lugar donde vamos a estar tú y yo para siempre. Se le dio una miradita de la eternidad. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que fui llevado al paraíso o el tercer cielo, allá donde vamos a estar todos un día con Cristo Jesús cuando llegue el fin. Y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar, no porque no pueda, sino que es que no es capaz. Las palabras humanas, el lenguaje del ser humano no puede describir lo que hay allá, porque las palabras no bastan y nuestra mente no es capaz de captarlo. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que este es el fin del mundo, como lo conocemos tú y yo, pero el principio de una nueva creación. Eso es lo que Dios nos ha prometido. Cuando yo pienso en esto, digo, oh, qué miedo del fin, qué miedo que ya viene el fin, ojalá llegara. Lo que pasa es que las películas y muchos pastores, predicadores, lo que quieren hacer es ganar, perdónenme la expresión, pero sí, popularidad con mensajes de pánico y terror. Pero ojalá enseñaran lo que la palabra de Dios realmente enseña. Nuevamente, si tú y yo somos hijos de Dios, somos cristianos, ¿qué es lo que Dios nos promete? ¿Un cataclismo o una eternidad gloriosa con Jesucristo, nuestro Señor? De hecho, quiero volver, sí, porque lo hemos estado haciendo en estas enseñanzas de Corintios 15 y hemos estado yendo mucho a Apocalipsis, ese libro que para tantos es de pánico y terror, pero ¿cómo termina Apocalipsis? Está casi al final, capítulo 21, versículo 1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Así es como termina la Biblia. No solamente hay cielo nuevo, también hay tierra nueva. Porque el primer cielo, es decir, como lo conocemos tú y yo, dice, y la primera tierra, como la conocemos tú y yo,
llena de pecado y de maldad, de corrupción, habían desaparecido. ¿Y por qué dice? Y también el mar. ¿Por qué dice eso? Porque en la mente de un judío, en la mente de un hebreo, él sabía que en el cielo había guerra, en la tierra había guerra, pero si tú te vas a un mapa, es curioso. Si tú te ubicas en donde está Israel o donde estaba en su momento, tienes a un lado, al oriente, tienes mar, está el mar de Galilea, tienes el río Jordán, y al occidente tienes el mar Mediterráneo. Y adivinen por dónde venían los enemigos. Para el judío, en la mente del judío, el mar no era esperanza, el mar era símbolo de catástrofe, de enemigos, de maldad, de muerte, de destrucción. Eso no significa que en la eternidad no va a existir mar. Lo que significa es que ni en el cielo, ni en la tierra, ni por el mar, que era lo que más temían los hebreos, los judíos, de ninguno de esos lugares ya vendrá maldad, sino que todo será perfección, santidad, justicia. Todo será tan hermoso. Entonces, la promesa de Dios es que en esa nueva creación no existirá literalmente ni gota de maldad. No habrá nada que temer. Allá no nos despertaremos a medianoche con el corazón que se nos sale, sintiéndonos ansiosos, angustiados por algún problema o dificultad. Eso no existirá allá. Nuevamente, cuando pienso en esto, ojalá llegara el fin del mundo. Ojalá se acabara esto ya, porque si se acabara esto, como tú y yo lo conocemos, llegaría la gloria eterna. El apóstol Pedro nos lo presenta de esta manera en su segunda carta, capítulo 3, versículo 13. Precisamente que dice, pero nosotros, hablando de aquellos que hemos creído en Cristo, esperamos con entusiasmo, no con miedo, no con terror, no con pánico, los cielos nuevos y qué, y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por eso es que se va a acabar el mundo, porque el mundo, bíblicamente, es el planeta Tierra lleno de injusticia. Ese es el mundo, no es el globo terráqueo. Nuevamente, les estoy mostrando que siempre que la palabra de Dios habla de esto, habla de cielos nuevos y tierra nueva, ¿o no? Entonces, ¿dónde queda eso que la tierra va a ser destruida por un meteorito? Eso es sacado desde Hollywood, no de la Biblia, no de la Biblia. Hay unos cuantos pasajes que parece que dan a entender eso, pero cuando lo miras en su contexto, lo que está diciendo es eso, sí, se va a acabar la maldad, se va a acabar el dolor y la angustia. Precisamente esto me lleva al segundo punto, que ya lo estoy mencionando, pero que lo voy a enfatizar. Y es que cuando Cristo regrese, o mejor, cuando llegue la eternidad, será el final, literalmente, de la guerra. El final de la guerra. El final de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya no tendremos temor de que supuestamente va a estallar la tercera guerra mundial. Ya no habrán guerras. Será el final de la guerra entre padres e hijos, el final de la guerra entre familias, el final de la guerra entre países, el final de la guerra interna que a veces todavía tenemos tú y yo hasta con nosotros mismos. Será el final de toda la maldad. Mis hermanos, la promesa de lo eterno es el fin de todas las cosas pasajeras como tú y yo las conocemos, pero el fin de todo lo malo. El fin. Es el fin de la guerra entre el bien y el mal. ¿Y saben qué es lo interesante? Esto es como una de esas peleas ya cantadas, ya ganadas. Esto es como uno de esos partidos comprados. Solamente que este fue comprado al más alto precio, precio de sangre. Esta guerra ya podemos estar seguros de saber cómo termina. Esta pelea, conocemos el campanazo final y lo que sucede en el último round. En esta guerra o en esta copa, si lo quieres colocar en el contexto del fútbol, ya sabemos quién es el campeón, quién es el que gana, el bien. Precisamente vayamos entonces volviendo a 1 Corintios 15, vayamos a la segunda parte del versículo 24 y vayamos hasta el versículo 26. El Hijo le va a entregar el reino al Padre, dice, ¿luego de qué? ¿Qué es lo que va a destruir? ¿Qué es lo que se va a acabar? ¿El mundo? Luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Eso es lo que Él va a destruir. Nuevamente, muéstrame un solo lugar en la palabra de Dios donde diga que el planeta Tierra va a dejar de existir. Nuevamente, hay cielos nuevos y tierra nueva. Pero ¿saben qué sí dice la palabra de Dios que se va a destruir ese día del fin? Es que nuevamente, si yo lo entiendo de esta manera, mis hermanos, ¿quién no anhelaría con todo su corazón que ya llegara el fin? Lo que va a ser destruido el día que Cristo regrese, lo que va a ser destruido el día que todo esto como lo vemos se acabe y llegue la eternidad, es todo gobernante, poder y toda autoridad, que en el contexto está hablando de todos aquellos que han tenido gobierno, poder y autoridad, pero lo han usado mal, sea en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Esto es lo que se va a acabar.
Lo que tanto hemos anhelado y deseado todos los seres humanos en toda la historia, que ya no exista corrupción, que ya no exista hombres perversos que utilicen su poder y autoridad en lugar de socorrer y ayudar, como lo deseaba Salomón, como lo vimos ahora en el Salmo 72, sino que usan su poder, su gobierno y su autoridad ¿para qué? Para oprimir, para aplastar, para antes, en lugar de ayudar al pobre y al necesitado, quitarle hasta lo poco que tiene la persona más necesitada de este mundo. Y como les decía, el asunto es que la Biblia enseña que no solamente hay gobernantes, poderes y autoridades en el mundo visible, sino que también hay gobernantes, poderes y autoridades en lo invisible. Y allá también hay seres malvados. Pero lo que la Biblia enseña es que un día Cristo va a destruir, literalmente, ahí es donde vamos. No, ahí sí yo quiero ver esta destrucción. Yo sí quiero ver esta catástrofe. De hecho, yo la quiero presenciar con mis propios ojos. Cuando todo aquel que tenga gobierno, poder y autoridad, pero lo esté usando mal, sea destruido. Ah, claro, si soy yo, si el poder, el gobierno, la autoridad que Dios me ha dado a mí, yo la estoy usando mal, ahí sí eso es otra cosa. Ahí sí yo debería temer. Ahí sí no quiero presenciar con mis propios ojos ese momento. Pero al contrario, si somos la iglesia de Cristo, redimida por la sangre de Cristo, que precisamente hemos sido oprimidos, cuyos gobernantes, poderes y autoridades en este mundo lo que han hecho es oprimirnos, mis hermanos, ¿no desearíamos tú y yo ver que toda esa maldad se acabe? Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Qué dice el versículo 25? Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué es lo que se va a acabar cuando venga el fin? El fin de los enemigos de Cristo. ¿Hay alguien aquí que sea enemigo de Cristo? Si yo soy enemigo de Cristo, ahí sí, debo tener pánico y terror de este momento. Pero ¿acaso no somos de aquellos que creemos en Cristo? ¿Por qué estamos reunidos en esta mañana en este lugar? No es porque creemos en Cristo. Porque Él es nuestro Rey, nuestro Señor, porque Él es nuestra esperanza, el que perdona nuestros pecados, el que nos ayuda todos los días, en el que creemos y confiamos, el que ya deberíamos, espero, con el corazón, que anhelemos que regrese, el que sabemos que está gobernando, pero déjenme decirles, y aquí es donde espero que esta idea, si la tenemos, sea destruida. Jesucristo no simplemente está sentado a la diestra del Padre, ahí sentado, no sé, perdónenme la expresión tan fea, pero quizás si lo veamos como un rey ahí aplastado, calentando silla. Cuando dice que está sentado a la diestra, lo que está hablando es del poder y la autoridad, pero Jesucristo está más activo que nunca. Desde allá, desde el cielo, desde su trono de gloria, Él está peleando contra los enemigos. Jesucristo es un rey que está peleando, que está batallando. Y por eso es que tú y yo, si somos cristianos, debemos entender que también esta es la realidad. Por eso es que aún siendo hijos de Dios, también vivimos problemas, vivimos dificultades, angustia, nos enfermamos, nos morimos. Porque también estamos en medio de esa guerra, de esa batalla. Pero un día todo eso acabará. Y un día sí, finalmente, Cristo se sentará y dirá, ya todos mis enemigos fueron destruidos. Cualquier persona o cualquier demonio, cualquier poder y autoridad que existieron en el cielo o en la tierra, pero que obraron mal, serán aniquilados. Precisamente, ¿qué dice el versículo 26? Cuando veo esto, digo, ven, Señor, que ya se acabe esto. Versículo 26. Y el último enemigo que será destruido es ¿qué? La muerte. Es que se va a acabar el mundo. Lo que se va a acabar es la muerte. Entonces, ahí es donde vamos nuevamente. ¿Qué pensamiento más absurdo, perdón la expresión, qué pensamiento más ilógico? Hasta una vez es como cristianos pensar que el fin es el cataclismo que acaba con todo y hasta nos mata. Cuando el fin, en la Escritura, en la palabra de Dios, es el fin de los enemigos. De hecho, ¿el fin de qué? De la muerte. Ya no habrá muerte. Entonces, le temeríamos al fin, entendiéndolo de esta manera. El fin es el fin de lo temporal, de lo pasajero. El fin en Dios, en Cristo, es el final de la muerte, es el final de la opresión, es el final del pecado, es el final de la enfermedad, del dolor, es el final de todas las cosas malas que nos han aquejado este tiempo que hemos estado en esta tierra. Cuando pienso en esto nuevamente, y perdón por ser tan insistente, pero yo desearía que ya llegara el fin. Mis hermanos, cuando uno estudia la palabra de Dios de esta manera, viendo cada pasaje que nos habla de esto, y eso que no los hemos visto todos, lo que pasa es que la enseñanza todavía sigue. Las siguientes enseñanzas veremos todavía mucho más sobre esta verdad. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 18 al 21, nuevamente hablándonos de ese momento en el que supuestamente todo se va a acabar? Sin embargo, lo que ahora sufrimos, nos está hablando de lo que vivimos en esta tierra,
no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¿Qué nos está diciendo la palabra? En este mundo, en esta tierra, tal y como lo vivimos en este momento, tal y como lo vemos en este momento, ¿qué hay? Sufrimiento. Esa es la realidad. No hay un solo versículo en la Biblia donde Dios nos prometa que no hay dolor y sufrimiento en esta tierra. Él nos ayuda, sí. Nos fortalece, claro. Él nos levanta, sí. A veces puede haber lágrimas en nuestros ojos, pero nuestro corazón está fortalecido en nuestro Señor. Y muchas veces hasta sufrimos la corrupción de este cuerpo, nos morimos. Si Cristo no regresa todavía, estaba pensando en eso nada más anoche con mucho corazón, con mucha esperanza. Decía, estamos celebrando, no sabemos si es la fecha exacta, pero hace aproximadamente 2022 años Cristo vino a esta tierra y yo pensaba, obviamente era mi ilusión, es mi ilusión, no estoy diciendo que eso sea, porque no soy profeta ni mucho menos, pero decía que rico fuera que Jesucristo regresara hoy 25 de diciembre. Obviamente no estoy diciendo que va a regresar un 25 de diciembre, pero quizá, ¿qué vamos a saber? Sería el regalo más grande. Ahí sí sería la Navidad más grande. Porque así como hace 2022 años aproximadamente, sé que no es la fecha exacta, el Hijo de Dios vino y se hizo hombre, pero se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Asimismo, Él prometió que un día regresará. No sé qué día, no sé qué año, no sé qué fecha, pero podría regresar hoy en la tarde. ¿Y qué diríamos tú y yo? Amén. Ven, Señor Jesús. Lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo. Es que la misma creación espera esto. El día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. La misma creación, es que es donde vamos, la creación. La creación sí sabe a veces más que nosotros. La creación sabe que no es un meteorito lo que va a destruir este mundo. La creación sabe que lo que espera es la gloria, donde hasta se revelará verdaderamente quiénes son los hijos de Dios, porque ¿saben quiénes son los que más destruyen esta creación? Esta es la gran realidad. ¿Saben quién es realmente el monstruo de esta creación? Los seres humanos. No somos los que nos matamos unos a otros. De hecho, me estaba viendo una película, saben que me gustan las películas, una, creo de las mejores películas que ha salido en los últimos tiempos. Se llama Emancipación, mostrando la barbarie de los siglos anteriores, donde ese país que tanto admiramos, Estados Unidos, esclavizaba a los negros. Y lo que hacía con ellos, mis hermanos, era inhumano. Otro holocausto nazi, solo que de ese no hablan tanto, pero esa película te la recomiendo. Claro, si de pronto eres sensible. Mis hermanos, los seres humanos nos destruimos unos a otros. Los seres humanos nos matamos unos a otros por un pedazo de tierra, por unos papeles que llamamos dinero, que al final nos morimos y no nos llevamos. La peor plaga de este mundo no es el coronavirus. Lo que más mata a gente no es el coronavirus, es el mismo hombre en el pecado y en la maldad. Mis hermanos, pero la misma creación espera ver el día que se revele verdaderamente los hijos de Dios, porque esa es la realidad. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva, esos cielos nuevos y esa tierra nueva van a ser habitados, es por los hijos de Dios. Versículo 20. Contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, sin embargo. Y ahí está. La creación sí tiene claro que esto es esperanza. Con gran esperanza la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición. ¿Dónde dice la Biblia que será destruida? Estos son los cielos nuevos y la tierra nueva, libres de descomposición, libres de maldad. Y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Este es el fin. La creación sí espera esto con gran esperanza, con gran expectativa, con gran ilusión. Si tú y yo somos hijos de Dios por creer en Jesucristo, ¿qué deberíamos esperar? Unirnos. De hecho, la creación se une a los hijos de Dios. Parece que hoy tenemos los dos hijos de Dios que unirnos a la creación y decir, sí, esperemos con entusiasmo, con gran esperanza, y perdón por la redundancia, pero es necesaria, con gran esperanza que Dios traiga la nueva creación. Aquel que en el principio dijo, sea el cielo y la tierra. Con solo hablar creó los cielos y la tierra. ¿No dice la palabra de Dios eso? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El autor de los Hebreos dice, por la fe creemos que eso fue creado por la palabra de Dios. Dios llamó a la creación con solo hablar y la creación vino a la existencia. Un día el Hijo de Dios hablará y lo que va a desaparecer como un cataclismo de los cielos, de la tierra, del mar,
será toda corrupción, toda maldad, y habrá una nueva creación, cielos nuevos, tierra nueva, donde solamente morará la justicia, la santidad, la perfección. ¿No deberíamos esperarlo con gozo y alegría? Que se acabe el mundo. Por eso cuando a mí ahora me mandan esos mensajitos hasta de predicadores, que es que el mundo se va a acabar, yo digo amén. Lo que pasa es que muchas veces lo mandan con una voz toda terrorífica, hasta llorando. Hermano, se va a acabar el mundo, Cristo viene. Mis hermanos, si yo voy a hablar de que se va a acabar el mundo y que Cristo viene, no lo debería decir con llanto, sino con alegría. No lo debería decir con tristeza y pánico y terror, sino con la más grande esperanza, con gozo y alegría. Si es que entendemos el Evangelio correctamente. Precisamente, Jesucristo enseñó esto en Mateo 25:41. Luego el rey se dirigirá a los de su izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno. Es que el infierno existe. Sí, ¿para quién es el infierno? Preparado para el diablo y sus demonios. El problema más grande es que nos han enseñado que el diablo y los demonios son los reyes y amos del infierno. Pero ¿saben quién nos enseñó eso? Perdón, pero es necesario decirlo, la religión popular. Que en la época medieval, para quitarle el dinero a la gente y enseñarle a tantos que hay purgatorio y que las almas de sus seres queridos están allá quemándose, pero para supuestamente sacarlos de allá tenías que dar dinero y hasta el día de hoy tienes que dar dinero. Para eso fue que se inventaron esto. Pero el diablo no es el rey del infierno, ni mucho menos los demonios. ¿Saben de dónde sacaron eso? De Dante, de la Divina Comedia, que hasta, no sé si te has leído el libro o has escuchado el audio, que allá están supuestamente, ¿y cuántos hasta tenemos esa idea del diablo de rojo, no sé de dónde, con cachos y cola, no sé de dónde, con un tenedor chuzando a la gente? ¿Saben qué dice Apocalipsis 20:10? Después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. ¡Ay, qué miedo de la bestia de Apocalipsis! ¡Qué miedo del diablo de Apocalipsis! ¡Qué miedo del falso profeta de Apocalipsis! ¡Qué miedo de Apocalipsis! No, Apocalipsis nos dice que el diablo, la bestia, el falso profeta, los demonios, allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. ¿Quiénes son los que van a ser atormentados en el infierno? Los cristianos, los hijos de Dios. Los que cuando se mueren se van para allá y después hay que sacarlos con rezos y pagando penitencias y pagando indulgencias. Mis hermanos, por nosotros ya se pagó el más alto precio en la cruz. Jesucristo derramó su sangre para que entendamos que sí hay infierno. Yo sí creo en el infierno. De hecho, aquí aprovecho para decirlo. Cuando Dios nos permita, si es su voluntad, el próximo año retomar los estudios de los lunes, después de que terminemos Efesios, nos vamos a dedicar en el estudio a hablar de eso, del infierno, si Dios nos presta vida y tiempo. Pero entendiéndolo correctamente. Pero aquí está muy claro, el diablo no es el amo, dueño y señor del infierno. El infierno es donde el diablo y sus demonios y los que siguieron al diablo serán atormentados. Pero ¿a cuántos cristianos les han metido terror con el infierno y con el diablo con un tenedor? ¿Dónde está eso? En la Biblia no. En la imaginación de muchos hombres que utilizaron ese tipo de ideas para engañar a tantos bajo la religiosidad. Porque cuando no es el evangelio que se predica, sino la religiosidad, entonces para poder tener a las personas cautivas hay que manipularlas, ofrecerles algo que es mentira o engañarlas con manipulación, con mentira, con terror. Porque es la única manera de sostener a las personas en la religiosidad. O prometiéndoles cosas muy fantasiosas, como que te vas a volver rico, como que nunca te vas a enfermar, o manipulándolos y engañándolos. Como que, por ejemplo, si te sales de aquí, te vas para el infierno. Si no vuelves a esta iglesia, si no traes dinero, le estás robando a Dios. Ese tipo de manipulación y de engaños. Pero mis hermanos, el infierno es real. Y allí es donde van a ser atormentados el diablo, la bestia, el falso profeta. Allá sí, esos son los que van a ser atormentados allá. Y cuando miro esto, ahí sí digo, ojalá que llegue este tiempo. Y hoy más que nunca creo en el infierno. Porque eso es lo que merece el diablo, ¿o no? El infierno no fue preparado para ti y para mí. Porque por eso fue que Dios envió a su Hijo a hacerse hombre, para identificarse con nosotros, para rescatarnos, para redimirnos. El infierno fue preparado para el diablo y sus demonios. Esa es la realidad. Y Cristo vino a rescatarnos del diablo, del infierno, del pecado, de la muerte, de la maldad.
Por eso que dice allí mismo en Apocalipsis 20, y estamos viendo versículos supuestamente aterradores, al contrario, hermosos, maravillosos. Apocalipsis 20:14. Entonces la muerte y la tumba o el Hades, que es una expresión que utilizan mucho también para aterrorizar, es decir, vamos a utilizar los términos griegos, el tártaro, el Hades, la muerte, sí existen, claro que sí, pero fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. ¿Para quién? Según este pasaje, la misma muerte. ¿Sabe quién va a estar allá en el infierno? La muerte. ¿Saben quién va a estar en el infierno? La tumba. ¿Quién va a estar en el infierno? El diablo. Pero nuevamente no chuzando las almas de los cristianos. Cuando entiendo esto, es que mi familiar debe estar allá atormentado y entonces voy a rezar por mi familiar, voy a pagar. ¿Para qué? No votemos el dinero, ¿cierto? Bueno, aquí no pedimos dinero por eso. Mis hermanos, sí, el lago de fuego existe. Sí, el infierno existe. Es la muerte segunda, pero ¿para quién? ¿Para ti y para mí? No, porque Cristo pagó por nosotros. Él es nuestro Señor. Precisamente adelantándome un poquitico, quiero que vayamos a 1 Corintios 15:54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, porque eso es lo que la palabra de Dios promete, se cumplirá la siguiente escritura. Es que esto es lo que Dios promete en su palabra. La muerte es devorada en victoria. El fin del mundo, ¿es el fin tuyo y mío? ¿Es el fin de la creación o es el fin de la muerte? ¿Cuál es el último enemigo que va a ser destruido? La muerte. Y esto me lleva al último punto. Mis hermanos, esta enseñanza, me encantaría quedarme aquí muchísimo tiempo, pero el tiempo transcurre velozmente. Y este último punto para mí es posiblemente el más grande. Solo este punto bastaría para una enseñanza completa, pero espero por la gracia de Dios que en el tiempo que nos resta podamos entender claramente esto, porque estamos en esos pasajes tan controversiales sobre el fin del mundo. Espero que eso quede claro. Pero ahora llegamos a uno de los pasajes que me parece a mí más controversiales, no solamente de toda la Biblia, sino de toda la historia de la iglesia. Tercer punto, la supremacía de Cristo. Vayamos a los versículos 27 y 28. Pues las escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. ¿La autoridad de quién? De Cristo. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Ahí claramente hay una distinción entre el Padre y el Hijo. Versículos que no soportan muchas doctrinas, muchas religiones, de las cuales muchos de nosotros venimos. Hay claramente una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quien quiera negar eso tiene que negar la Biblia, tiene que negar la palabra de Dios. Precisamente dice que es el Padre, es Dios el Padre quien le da la autoridad al Hijo. Tanto que dice aquí, y el mismo Padre no está incluido en esa autoridad que el Padre le delegó al Hijo. Pero aquí es donde viene una controversia muy grande que se llama subordinacionismo. Hay que tener cuidado con eso. Es muy diferente que la Biblia enseñe que aún en la deidad hay roles y hay autoridad. Es muy diferente eso. Pero de este tipo de pasajes, tristemente hay muchos que cometen la herejía de negar la realidad de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo vengo de ese contexto y eso es una catástrofe terrible. Eso sí es catástrofe. La Biblia no enseña ninguna parte de eso. Pero hay otros que luego cometen otro error grande y es pensar que el Hijo es un ser inferior al Padre, porque utilizan pasajes como estos. Porque, ¿qué dice el versículo 28? Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, bajo la autoridad de Cristo, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo. Y esa palabra supremo está en el idioma original, sobre todas las cosas en todas partes. Entonces muchos dicen, ven, el Padre es superior al Hijo. No es lo que está enseñando la palabra de Dios, porque eso sería un error que hasta se contradeciría en este mismo pasaje. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Tan simple como esto, como ya la Biblia nos lo ha enseñado, que en la iglesia todos somos iguales, pero hay funciones, hay roles diferentes. ¿Quién es el más importante en este lugar? ¿Alex que está enfrente? De ninguna manera. De hecho, ya la palabra de Dios nos lo ha enseñado hasta en el mismo rol de la mujer. Hace poco tuvimos una enseñanza que se tituló Un lugar para la mujer. ¿Es la mujer un ser inferior al hombre? Quien piense eso está terriblemente mal y perdido. Todos somos iguales en dignidad, pero ¿tenemos roles diferentes o no? En el matrimonio, ¿es la mujer un ser inferior al esposo? No.
pero el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo. ¿Qué significa eso? Roles, diferentes en funciones, pero en dignidad como seres humanos creados a la imagen de Dios, tanto hombres como mujeres. Espero que eso haya quedado claro, ¿cierto? Lo mismo en la iglesia, hay roles, sí, Dios permite que haya personas que dirijan la iglesia. Es un lugar de privilegio y es una gran responsabilidad, pero el pastor de una iglesia es un ser de mayor categoría que los demás cristianos. Eso solamente donde no tengan el evangelio, donde no conozcan a Dios, donde no conozcan a Cristo. Todos somos iguales, ¿cierto? En dignidad, en posición, aunque tengamos roles diferentes. Voy a ponerlo de esta manera, en estos días lo decía, pero creo que es muy claro. Porque yo sea un hombre y no tenga el privilegio que tienen las mujeres de que un hijo, de que una criatura se geste en su vientre, ¿eso me hace menos ser humano? ¿Me hace menos digno? Lo que pasa es que a veces las mujeres, y espero que ninguna hermana aquí tenga ese concepto, creen que porque Dios les permite tener a su bebé en el vientre, que son más privilegiadas. Es un rol que Dios les dio, porque para que haya un bebé en el vientre también se necesita un hombre, como ya la palabra de Dios nos enseñó. Aparte de eso, ya la palabra de Dios nos enseñó, todos venimos ¿de quién? De un hombre, de una mujer, de un hombre. Porque la primera mujer, ¿de dónde vino? De Adán. Pero todos los demás venimos de la mujer, para que entendamos que no hay nadie mejor que nadie. Es claro, pero hay roles. Es lo mismo que nos enseña la palabra de Dios y es hermoso. Aún en la divinidad hay roles. El Hijo fue el que se hizo hombre, no el Padre. El Hijo fue el que murió en la cruz, no el Espíritu Santo. Pero como ya vimos, pero el Padre se complace en el Hijo. El Espíritu le da el poder al Hijo. ¿Podemos ver? Y eso es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. En este momento, de hecho, lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios no es que el Hijo sea un Dios inferior, como enseñan muchos, un ser creado, un Dios de menor rango. De hecho, voy a decirlo de esta manera, espero aclararlo, espero no confundir a nadie. Espero ser claro con esto, le pido a Dios que me dé gracia. Vamos a imaginar por un momento que lo que muchos creen, el subordinacionismo, que Cristo es un Dios inferior, vamos a imaginar por un momento, no que yo lo crea, pero vamos a imaginar que es verdad. Vamos a imaginar por un momento que realmente Cristo sea un ser, un Dios de menor rango que el Padre. Si eso fuera así, si fuera así, aunque no lo es, yo no lo creo, pero aunque fuera así, aunque yo estuviera equivocado, y todos los cristianos de los siglos anteriores estuvieran equivocados, lo que este pasaje nos está enseñando es que el Padre en este momento le ha delegado toda la autoridad al Hijo. Entonces podríamos decir, entonces el Padre está siendo un ser inferior en este momento, un Dios inferior porque le ha delegado toda la autoridad al Hijo. De hecho, más bien lo que la palabra de Dios está haciendo en este pasaje es aclarándonos esto. En este momento el Hijo es supremo. Pero lo que Pablo está diciendo es, pero esperen, tampoco vayan a caer en la herejía que ya creían muchos, que muchos creen en este momento, que niegan al Padre, que rechazan al Padre, porque Cristo es supremo. Sí, Cristo es supremo, pero en este contexto no está diciendo que es un ser superior en este momento al Padre o que el Padre no existe. Lo que nos está diciendo es que en este momento todo es a través de Cristo. Todo. Aunque existe el Padre, aunque existe el Espíritu Santo, innegable a la luz de la palabra, pero en este momento, hasta que lleguemos a la eternidad, Cristo es supremo. Ahora, lo que les digo, y si yo estuviera equivocado y tantos otros a través de la historia estuviéramos equivocados, de que realmente el Hijo es inferior, pues esperémonos a que lleguemos allá. Cuando el Hijo le devuelva la autoridad al Padre, allá veremos si realmente era inferior o no. Yo no lo creo. Que Dios me guarde de pensar algo así. Lo que me está enseñando la palabra es que aún en la divinidad, de manera perfecta, ellos sí no pelean entre ellos, sino que el Padre le da la autoridad al Hijo. Pero ¿qué hace el Hijo cuando cumple su propósito? Le devuelve la autoridad al Padre. Qué hermoso, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman. El Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, se dan gloria mutuamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por eso Dios es uno, no están nunca divididos. El Hijo no está pensando una cosa y el Padre otra cosa y allá discutiendo y peleando, ¿no? Y si el Padre en algún momento cede su autoridad, se la cede al Hijo voluntariamente, ¿qué hace el Hijo con esa autoridad? ¿Oprime? Rescata, salva, liberta, humilla a los enemigos. Pero ¿saben qué hace el Hijo? En su momento le devuelve la gloria al Padre, le da la autoridad nuevamente al Padre que el Padre le había delegado. Qué verdad tan hermosa. Si hay alguien de quien debemos aprender tú y yo, es de Dios.
Y solamente cuando entendemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que esa relación es perfecta, es que vamos a poder tú y yo anhelar y desear vivir en esa perfección también. Porque esto lo enseña de manera muy clara la palabra de Dios y perdónenme por demorarme, pero esto es necesario. Y no puedo ver todos los versículos, pero solo unos cuantos. Mateo 11:27. Dice Cristo Jesús, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto al Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quien el Hijo decide revelarlo. Y a mí me lo enseñaban al revés. Que revelar para que entendiéramos que el Hijo era el Padre. Qué absurdo, qué mentira tan grande. Aquí es donde siempre tengo que aclarar esto. Estas verdades es lo que me llevó a mí a salir del lugar donde estaba, porque niegan la palabra de Dios. Es el Hijo quien nos revela al Padre. Pero no dice en ninguna parte que el Hijo es el Padre. Ya lo vimos, pero recordemos esto. Lucas 9:35, monte de la transfiguración. Entonces desde la nube una voz dijo, ¿quién está hablando? El Padre. Este es mi Hijo, mi elegido. Escúchenlo a Él. Y porque el Padre dice, escúchenlo a Él, ¿eso hace al Padre un ser inferior? No. Roles. ¿Saben qué nos dice el Padre en este momento? Escuchen a mi Hijo. ¿Saben qué nos dice la palabra de Dios? Que en este momento es el Hijo quien tiene toda la autoridad. ¿Saben qué nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículos 22 y 23? Además, el Padre no juzga a nadie, no porque no tenga la autoridad, sino porque se la ha dado al Hijo, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El Hijo merece la misma honra que el Padre. Pero en este momento no pretendamos hacer lo que muchos quieren enseñar. No, es que hay que adorar a Dios, al más grande, al Padre. No adoremos al Hijo, adoremos al Padre. De hecho, ¿saben qué nos dice la palabra de Dios? El que no honra al Hijo, ciertamente, tampoco honra al Padre que lo envió. Hoy nadie puede honrar al Padre si no es a través del Hijo. Hoy nadie puede conocer al Padre si no es a través del Hijo. Hoy nadie puede decir que tiene una relación con el Padre si no es a través del Hijo. Hoy nadie puede decir que tiene perdón de pecados si no es a través del Hijo. Precisamente en el mismo capítulo de Juan, en el mismo libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, muy famoso, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Aunque el idioma original lo dice correctamente, nadie viene al Padre. ¿Por medio de quién llegamos al Padre? Por medio del Hijo, por medio de Cristo. Pero no dice la palabra de Dios que Cristo el Hijo es el Padre, porque ahí es donde viene el versículo 9. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús respondió en el versículo 9 de Juan 14. Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Y muchos dicen, sí, he estado con ustedes. Jesucristo es el Padre. Mentira, no es lo que dice el versículo. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Ay, si ven que Jesús es el Padre, ¿en dónde dice la Biblia eso? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque al Padre nadie le ha visto jamás, pero el Hijo nos da a conocer al Padre. Es que el Padre y yo uno somos, precisamente, uno somos. No dice, somos el mismo. El Padre y yo uno somos, así como, esta es la pregunta que quiero hacer. ¿Tú y yo somos uno? En Cristo. ¿Enseña eso o no enseña la palabra de Dios? Pero ¿cuántos hay aquí en esta mañana conmigo? Hay más de uno. Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿En qué momento Jesucristo dijo, yo soy el mismo Padre? No. Pero ¿saben qué nos dice la palabra? Pero Jesucristo dice, pero yo les muestro al Padre. Pero no puedes conocer al Padre si no es a través de mí. No puedes venir al Padre si no es a través de mí. No puedes honrar al Padre si no es a través de mí, porque el Padre le ha dado toda la autoridad al Hijo. Porque es a través de Cristo. Y no somos Jesús solos, porque los Jesús solos son los que dicen que no existe el Padre ni el Espíritu Santo y niegan la verdad de Dios. Pero lo que creemos es que aunque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy tenemos al Padre, hoy tenemos al Espíritu, solamente a través del Hijo, a través de Jesucristo. Tanto que Él nos enseñó a orar. Allí en el mismo capítulo 14, versículo 13, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. De hecho, por eso es que oramos. ¿A quién oramos? Al Padre. ¿Pero en el nombre de quién? Del Hijo, de Jesucristo. Mis hermanos, esa verdad es hermosa. Filipenses 2, versículos 9 al 11. Y si me detuviera en cada detalle, no acabaríamos hoy. Aunque luego me gustaría profundizar más en esta verdad. Por lo tanto,
Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿A quién? A Cristo, al Hijo, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria ¿de quién? De Dios Padre. ¿Ante quién nos postramos? Ante el Hijo, porque cuando nos postramos ante el Hijo, le estamos dando gloria al Padre. Entonces no es negar al Padre, no es negar al Espíritu Santo, pero sí es centrarnos en la verdad del Hijo, porque sin el Hijo no tenemos nada, pero con Cristo lo tenemos todo. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él, a través del Hijo de Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible, de lo que nos está hablando Corintio. Pero muchos de esos gobiernos, tronos, autoridades se rebelaron contra Cristo. ¿Qué está haciendo Cristo? Destruyendo a la maldad, aún en esos lugares celestiales. Todo fue creado por medio de Él, de Cristo, y para Él. Pero no es negar al Padre, no es negar al Espíritu, pero sí reconocer que el centro es Cristo, el Hijo. Precisamente en el mismo libro de Colosenses, la misma carta, capítulo 2, versículo 9, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Es en Cristo. El autor a los Hebreos en el capítulo 1, versículos 2 y 3 nos dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Igualdad. El Hijo es tan Dios como el Padre, tan Dios como el Espíritu Santo. Pero el centro en este momento, la autoridad la tiene el Hijo, porque el Padre la ha delegado. Apocalipsis 5:8, y con este versículo termino. Quiero ponerlos en contexto. Es la eternidad. Juan está teniendo una visión de la eternidad. El Padre está sentado en su trono. Tiene un rollo en la mano. Ese rollo es donde está todo el desarrollo de la humanidad. Y se está preguntando en el cielo y en toda la creación, ¿quién es digno de tomar este rollo y desatar sus sellos? Para darnos a entender, ¿quién es digno de tomar el fin de esta historia en sus manos? Le dice que no se halló a nadie. ¿Y qué pasó con Juan? Se puso a llorar, pero se acerca un ángel y le dice, espera, no llores. Hay uno que es digno. ¿Quién se acerca al trono y toma el rollo de la mano del que está sentado en el trono? El Cordero, que fue inmolado, el Hijo, Cristo. ¿Y saben qué sucede en ese momento? Apocalipsis 5:8. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, los seres que están más cerca de la presencia de Dios, adorando a Dios, el Padre, por toda la eternidad, se postraron delante ¿de quién? Del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y sigues leyendo. Se postraron, adoraron, cantaron. Digno es el Cordero. ¿Por qué? Porque en este momento Cristo tiene toda la autoridad. Esperemos qué va a pasar cuando el Hijo le devuelva toda la autoridad al Padre, pero eso será ¿cuándo? En la eternidad. Una eternidad que tú y yo debemos esperar, valga la redundancia, con gran esperanza. Esperanza eterna. Más bien esta es la pregunta. Si este es el Cristo en el quien hemos creído, el Hijo de Dios, que en este momento tiene todo el poder y toda la autoridad, pero que ha utilizado su poder y autoridad para salvarnos a ti y a mí, y que nos promete que Él va a destruir toda autoridad, todo poder, todo gobernante, toda obra mala en este mundo, pero que Él un día va a reinar completa y eternamente, sin pecado, sin maldad, con eterna justicia. Y Él es el que nos dice que estamos en sus manos y estamos seguros. ¿Cómo no tener esperanza eterna en Cristo Jesús? ¿Cómo no esperar que se acabe el mundo con gran esperanza? ¿Cómo no esperar que Cristo regrese? Porque Él es nuestra esperanza eterna. Y lo que sea que tenga que pasar después de allá, esperémonos a llegar allá. Allá veremos si entonces será un ser inferior o no. Pero en este momento, Cristo es nuestra esperanza eterna. Cristo es nuestra gloria. Cristo es supremo. ¿Has creído en Cristo? Lo tienes todo. Si no hubiésemos creído en Cristo, creamos en Él y confiemos en que Él nos lleva a su eternidad.
Demos gracias a Dios por esta verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo, quien nos da esta esperanza eterna. Gracias por entregarle tu autoridad a tu Hijo. Y gracias, Cristo, por usar esa autoridad, ese poder para venir a salvarnos. Pero gracias, Padre, por prometernos que el Hijo, tu Hijo, va a usar esa autoridad para destruir a todo gobierno opresor, para destruir toda maldad, para destruir la misma muerte al diablo y sus demonios. Gracias por asegurarnos esta eternidad en ti, a través de tu amado Hijo. Gracias, Cristo, por darnos tu Santo Espíritu y llevarnos a tu palabra y entender hoy a través de tu palabra que tú eres nuestra esperanza eterna. Gracias, Padre Celestial, por esta obra tan grande. Gracias, Cristo, por esta obra tan maravillosa. Gracias, Espíritu Santo, por venir a nuestras vidas y confirmarnos esta verdad de que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Permítenos, por favor, vivir con esta esperanza eterna desde hoy y hasta el fin, ese fin que no es el final, sino que es el principio de la eternidad. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre amado. Amén y amén.